Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a coger los densos y complejos datos de un reciente consenso veterinario sobre medicina interna y los vamos a transformar en algo mucho más claro, un análisis a fondo sobre una enfermedad felina verdaderamente sigilosa. Fijaos, históricamente la pancreatitis en gatos se ha considerado una especie de rareza, pero la evidencia actual nos cuenta una historia totalmente diferente. Es un auténtico rompecabezas clínico. Así que vamos a preparar nuestra capacidad de deducción para desentrañar este misterio médico de principio a fin, usando la mejor evidencia científica disponible. Para que nos hagamos una idea del camino que vamos a seguir, nuestra agenda es la siguiente. Primero, una enfermedad felina sorprendentemente común. Segundo, los mecanismos de autodigestión pancreática. Tercero, el desafío de los signos clínicos. Cuarto, el diagnóstico por imagen del páncreas felino. Quinto, los biomarcadores y las pruebas de laboratorio. Y sexto, el estándar de oro diagnóstico. Sección 1. Una enfermedad felina sorprendentemente común. El asesino silencioso. Y para arrancar, prestemos atención a esto, porque es alucinante. Estamos hablando de una prevalencia postmortem del 66,1%. Sí, habéis oído bien, es una cifra descomunal. Básicamente, más de la mitad de los gatos analizados en estos estudios mostraban evidencia microscópica de pancreatitis. Y claro, esto choca frontalmente con lo poquísimo que se diagnostica realmente en el día a día de una clínica. Este abismo enorme entre lo que pasa dentro del cuerpo del animal y lo que logramos detectar en la consulta es exactamente lo que convierte a esta condición en un verdadero asesino silencioso. Llegados a este punto, la clave está en entender a nuestros dos principales sospechosos. Por un lado tenemos la pancreatitis aguda, que es básicamente una inflamación totalmente reversible si logramos eliminar la causa que la provocó. Pero por otro lado está la pancreatitis crónica, y aquí la cosa se complica, porque esta forma deja daños y cicatrices irreversibles. En la clínica diaria distinguir un brote agudo de un empeoramiento crónico es casi imposible a simple vista, pero a nivel microscópico son dos mundos totalmente distintos que cambian drásticamente el pronóstico a largo plazo del paciente. Pasamos a la sección 2. Mecanismos de autodigestión pancreática. La crisis interna. Para entender por qué esto es tan devastador, imaginemos que las enzimas digestivas son como pequeñas bombas desactivadas, los llamados zimógenos. Normalmente están ahí, guardaditas y súper seguras. Pero, ¿qué pasa cuando fallan los sistemas de protección? Pues que se produce una activación prematura del tripsinógeno justo dentro de las propias células acinares. Y claro, esto es la chispa que hace saltar todo por los aires. Inicia una reacción en cadena totalmente destructiva que marca el comienzo de la enfermedad aguda y provoca una necrosis brutal en el tejido de alrededor. Y una vez que se enciende esa mecha, el desastre no se queda ahí. Este proceso destructivo aumenta muchísimo la permeabilidad vascular y causa una hipoperfusión grave. Para entendernos, una caída peligrosísima del flujo sanguíneo acompañada de una avalancha de neutrófilos y problemas de trombosis. Entonces, lo que empezó como un problema local en el páncreas se amplifica a una velocidad de vértigo hasta convertirse en una crisis sistémica gravísima que pone en jaque a múltiples órganos. Es una situación límite. Ahora bien, la pancreatitis crónica juega otro juego. Es mucho más sigilosa. De hecho, muchas veces se salta por completo el paso de la tripsina. Lo que hace es depender del estrés oxidativo continuo y de unas señales de calcio anómalas que activan las células estrelladas pancreáticas. Estas células, al estar constantemente irritadas por una inflamación de bajo grado, van tejiendo poco a poco una red de fibrosis periacinar que no tiene vuelta atrás. Es un daño estructural gota a gota que va asfixiando la función del órgano con el paso del tiempo sin hacer apenas ruido. Sección 3. El desafío de los signos clínicos. Maestros del disfraz. Con todo este caos interno, pensaríamos que los síntomas saltarían a la vista, ¿verdad? Pues no. Los felinos son unos auténticos maestros de la evolución a la hora de esconder que están enfermos. Las estadísticas son reveladoras. A diferencia de los perros, los gatos casi nunca muestran dolor abdominal evidente, apenas un 10 a 30% de las veces. Así que nos dejan intentando resolver el caso con pistas súper vagas, como letargo o que dejan de comer parcial o totalmente. Básicamente, el gato parece estar, digamos, apagado. Y claro, eso puede ser desde un virus leve hasta un fallo multiorgánico masivo. Un auténtico quebradero de cabeza. Sección 4. Diagnóstico por imagen del páncreas felino. Buscando pistas. Como los signos físicos no nos dicen casi nada y las radiografías de toda la vida se quedan muy cortas, tenemos que tirar de la ecografía. Y la ecografía es un reto visual enorme. En una pancreatitis aguda, el páncreas se ve agrandado e hipoecoico, es decir, más oscuro de lo normal, y suele estar rodeado por un mesenterio súper brillante por culpa de la inflamación. Pero ojo con la versión crónica, porque presenta una textura moteana y heterogénea, súper engañosa, que puede despistar fácilmente a un ojo que no esté muy entrenado. Aquí dependemos muchísimo de la pericia del ecografista para cazar estos cambios anatómicos tan sutiles. Sección 5. Biomarcadores y pruebas de laboratorio.
encontrando la prueba irrefutable. Y como la ecografía depende tanto de quién maneja el ecógrafo, necesitamos pruebas de laboratorio para montar un caso forense que no deje lugar a dudas. Lo que nos lleva a una gran pregunta. Entre todas las enzimas que flotan en el torrente sanguíneo, ¿qué sustancia nos puede demostrar al 100% que hay inflamación pancreática sin que nos confundan problemas colaterales en el hígado o en el intestino? Pues la respuesta la tenemos en la FPLI. Hoy por hoy, este es el biomarcador más fiable que existe. Le da 1000 vueltas a las pruebas antiguas y generales de amilasa o lipasa, que seamos sinceros, no tenían la especificidad necesaria. La FPLI mide única y exclusivamente la lipasa que fabrica el páncreas, así que no hay pérdida. Si los niveles están por las nubes, la alarma de incendios viene indiscutiblemente del tejido pancreático. Es un verdadero cambio de paradigma. Llegamos a la sección 6, el estándar de oro diagnóstico, el veredicto final. Pero bueno, incluso con analíticas avanzadas y buenas ecografías, si queremos un veredicto definitivo e irrefutable, tenemos que ir a la fuente y mirar el tejido microscópico. Y aquí los patólogos se convierten en auténticos detectives forenses. Utilizan un sistema de puntuación de consenso súper meticuloso para evaluar la inflamación, el edema, la necrosis grasa y cuánta fibrosis hay. Es la forma más objetiva de clasificar si la enfermedad es leve, moderada o grave, y la única manera de saber con certeza absoluta hasta dónde ha llegado el daño crónico o agudo. Aunque claro, la medicina nunca es tan sencilla y siempre hay un pero. Como las lesiones microscópicas suelen estar esparcidas a parches, una sola biopsia podría pasar por alto el tejido enfermo si justo pinchas en una zona sana. Por eso, al final del día, resolver este misterio no depende de una sola prueba mágica. Hay que juntar obligatoriamente todas las piezas del puzzle. Ese historial clínico difuso, las sutilezas de la ecografía, los biomarcadores específicos como la FPLI y, si es posible, la evidencia de la biopsia. Es la única forma de ver el panorama completo. Y para cerrar, este consenso nos deja con un dilema que da muchísimo que pensar. A ver, si resulta que casi el 45% de los gatos que consideramos completamente sanos muestran señales microscópicas de esta enfermedad, ¿no deberíamos replantearnos nuestra propia definición de lo que significa que un gato esté verdaderamente sano? ¿Estamos pasando por alto una condición de forma masiva o es que somos demasiado tiquismiquis mirando al microscopio? Es una reflexión fascinante que demuestra lo mucho que nos queda por descubrir todavía. Esperamos que este análisis haya arrojado un poco de luz sobre un rompecabezas tan complejo.